A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. ¡Qué alegría el estar con ustedes este día! Aprovechando que Dios pues nos regala cada día para disfrutarlo, para hacer cosas lindas en su nombre, para llevar la palabra también. ¿Por qué no disfrutar de lo bello, lo hermoso que la vida nos regala? Así que sean bienvenidos todas y todas a este programa que sabemos que va a ser de gran bendición tanto para ustedes como para mí. Así que disfrutémoslo, sentémonos por un momento y pongamos esa atención de la palabra del Señor, de lo que Él hoy nos quiere decir. Pues hoy el Señor nos quiere hablar de algo que todos necesitamos y que es una virtud y uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo, que es la humildad. Y en este día pues quisiera que nos preguntáramos qué tanto nosotros consideramos que tenemos humildad. Muchas veces pensamos que la humildad es sentirnos que no tenemos una casa, que no tenemos posiblemente ropa suficiente, posiblemente que tenemos escasez a veces económica, y muchas veces se confunde este término porque se piensa que humildad es aquella persona que posiblemente vive pobre. Pero no, la humildad no se refiere a una pobreza material. La humildad se refiere a una sencillez de espíritu. ¿Y cuántos de nosotros pues necesitamos de esa sencillez de espíritu? Yo la necesito para que cada día pueda yo sentir que yo solamente soy una persona que Dios creó, pero que no tengo la autoridad ni tengo la decisión de cambiar muchas cosas, sino que el único que tiene el poder y la autoridad es el Señor. La humildad es lo opuesto a la soberbia. Entonces vemos que son dos términos completamente diferentes. Y cada uno de nosotros podemos preguntarnos el día de hoy, pues ¿practico la humildad o me cuesta? O a veces practico más la soberbia. Santo Tomás decía que es un cierto laudable rebajamiento de sí mismo por convicción interior. Unas palabras muy sabias, porque cuando esa convicción yo la manejo interiormente, entonces me siento una persona que no se engrandece, sino que más bien se siente que es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, pero no para sobresalir o para tener esa disposición de hacer las cosas muchas veces no como Dios quiere, ¿verdad? Entonces vemos que él dice que es rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. Es necesario que yo esté convencida de esa humildad para poderla practicar. La humildad no se impone, la humildad se practica y se siente. Y en la palabra del Señor vamos a leer en Primera de Pedro 5:6, donde vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de su palabra de que realmente la humildad ante Él especialmente es lo más importante. Cuando somos humildes ante Él, Él al final pues engrandece, y al soberbio lo rechaza, porque Él engrandece la humildad. Entonces dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que, llegado el momento, los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Vemos acá que el Señor promete, dice que humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegado el momento Él los levante. La humildad es algo que tiene su recompensa. Una persona humilde normalmente vive en paz. Una persona soberbia vive inquieta porque vive preocupada de qué es lo que va a hacer o qué va a decir o cómo va a tener el control de la situación. Pero una persona humilde siempre piensa que el Señor es el que tiene el control de su vida y vive en paz porque sabe que no es Él quien va a dominar la situación. A un pensador decía, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Qué pensamiento más sabio, ¿verdad? Dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran estar contigo. Esto es algo maravilloso verdaderamente. Cuando nosotros nos encargamos de trabajar para ser cada día mejor, muchas personas van a querer estar a nuestro lado y muchas personas van a percibir esa humildad y esa sencillez. Las personas sencillas y humildes atraen, pero las personas soberbias pues muchas veces encuentran rechazo y normalmente sienten que todo no está como ellos quisieran. Son personas que siempre están tratando de como llevar un control de todo, unas cosas que tienen que ser perfectas para que todo esté bien. Pero nosotros verdaderamente podemos pensar que la humildad es lo que hace que las cosas se den en su momento y en su tiempo. Y hoy el Señor nos pregunta cómo estamos. ¿Estamos en un plan de humildad o estamos en un plan de soberbia? Hoy Él nos está hablando especialmente de ser humildes. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro y real, el de nuestra Madre, la Virgen María, en el Evangelio de San Lucas, cuando ella, después de que ella recibe ese anuncio del ángel, ella se sentía pues indigna. Ella decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha elegido el Señor? Y ella sentía que no era digna de ese favor de Dios, porque realmente era un favor que Dios había permitido en ella para poder hacer algo en bien de la humanidad. Entonces María decía en esa alabanza, en ese Magnificat, ella exaltaba al Señor y decía, mi alma engrandece al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Y lo podemos leer en San Lucas 1:46. Y dice la palabra del Señor así, proclama, y dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Si nosotros pudiéramos sacar una catequesis completa solamente de estos dos versículos, encontraríamos que esa grandeza del corazón de María nos puede enseñar a nosotros la humildad. Primero, ella alaba al Señor por lo que Él ha hecho en ella, por la promesa que le ha dado, porque la ha elegido. Entonces, uno de los pasos importantes para poder practicar la humildad es reconocer que tenemos a un Dios poderoso y que Él es el único a quien le debemos el honor y la gloria. Entonces, una persona humilde aprende a alabar a Dios. A una persona que le cuesta practicar la humildad, le cuesta alabar a Dios y le cuesta también reconocer
a otras personas muchas veces que le han apoyado, que le han ayudado en determinado momento. Le cuesta detenerse un momento y decir, bueno, en agradecimiento a todo eso que yo he recibido, yo voy a ser una persona diferente. Y entonces lo mismo quiere Dios de nosotros, que como ese agradecimiento nosotros podamos decirle al Señor que lo alabamos, que lo bendecimos. María le dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y el espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando hay humildad en el corazón, hay alegría, hay deseo de alabar y entonces nos alegramos en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es alegría, es paz y es serenidad. Todos esos regalos nos trae la humildad, son frutos de la humildad. La alegría es un fruto de la humildad, la paz es un fruto de la humildad, la templanza es un fruto de la humildad. Una persona humilde siempre trata de ser tranquila, de no tomar las cosas a la ligera, tiene el deseo de estar conectada con Dios para que Él sea quien le ilumine. Y entonces María también reconoce lo que Dios ha hecho en ella, porque le dice, porque se fijó en su humilde esclava. Esto de se fijó en su humilde esclava quiere decir, pues yo no soy digna, pero el Señor ha tenido ese deseo de fijarse en mí. Él se ha fijado en su esclava. Y el esclavo es aquel que es servidor de los demás. Es el que es mandado, es enviado, pero que lo hace con alegría, porque cuando nosotros vemos a aquellas personas que muchos años atrás eran esclavas, pues ellas hacían caso de las órdenes de su amo. Y nosotras cuando hablamos de esclavos es porque estamos obedeciendo la voz de nuestro amo, la voz de nuestro pastor, que es Jesús. Y entonces ella dice, porque se fijó en su humilde esclava. Ahí había una palabra de agradecimiento. Gracias por haberte fijado en mí. Gracias porque viste en mí esa gracia. Y ella con humildad lo reconoce. Porque ella hubiera podido tomar otra actitud y decir, wow, ¿verdad? A mí el Señor me eligió como la madre de Jesús. Es porque yo soy privilegiada, pero definitivamente que yo debo tener muchos dones, muchos carismas, y por eso el Señor me eligió. Ella pudiera haberse sentido como exaltada, y sí el Señor la quiso exaltar, pero no por su soberbia, sino que por su humildad. Y es que cuando una persona practica la humildad, siempre es exaltada. Al final Dios le da una recompensa. Por eso dice en la palabra del Señor que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Porque una persona que verdaderamente practica la humildad siempre es enaltecida. Porque ella está actuando con un corazón sencillo y está aceptando que Dios es el único que puede conducirla y guiarla. Y entonces hay otra cosa muy importante que dice María. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Esto podríamos nosotros tomarlo como esa gran enseñanza. A partir de la humildad, a partir de practicar verdaderamente la humildad, viene la felicidad. Porque una persona humilde pues se siente agradecida con lo que Dios hace con ella. Y por lo tanto, una persona agradecida siempre es feliz. Y también algo muy importante es que nosotros, dice que nosotros, la humildad no es sinónimo de pobreza, sino
la humildad es sinónimo de calidad de persona. Qué pensamiento más hermoso. Es sinónimo de calidad de una persona. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta practicar la humildad? Muchas veces en el trabajo, muchas veces en el hogar, muchas veces sabiendo que alguien tiene la razón, nosotros podemos tender a sobreponernos y decir, no, yo no acepto consejos porque pues yo realmente creo que estoy en la razón. Pero muchas veces necesitamos de un consejo, necesitamos de una orientación y necesitamos de una guía. Y cuando nosotros aceptamos que necesitamos de los demás, estamos practicando la humildad. Y dice que también, pues no es sinónimo es sinónimo de calidad. Una persona humilde es una persona con mucha calidad como ser humano. Nosotros en la humildad es callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Ese es otro pensamiento muy especial, muy interesante y muy profundo. Dice, la humildad es callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Una persona humilde y sencilla siempre va a haber alguien que se va a dar cuenta de lo que ella es, de sus virtudes, de sus cualidades, de todos sus dones, de sus carismas. Todo eso que ella lleva y que lo proyecta, y lo proyecta con el ejemplo. Entonces, por eso es muy cierto este pensamiento, que es callar nuestras virtudes y esperar que los demás las reconozcan. Hay un refrán que nosotros conocemos o un dicho que dice es que es una persona jactanciosa. Y nosotros como latinos, pues esa palabra significa que que la persona siempre está jactándose, es aquella persona que siempre está diciendo, pues yo soy esto, yo soy el otro, yo tengo tal maestría, a mí me quieren por esto, a mí me quieren por lo otro, o yo soy buena, yo soy bueno, yo hago muchas caridades, en fin. Esas son las virtudes que no es necesario que nosotros las digamos, sino que las personas las van a ver cuando nosotros pues actuamos con un corazón sincero. Y algo muy importante ya para ir terminando es que dice que nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Qué hermoso pensamiento. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Para alcanzar la humildad es necesario vaciarnos de nosotros mismos y dejar que sea Dios el que nos llene, dejar que sea su presencia, dejar que sea su espíritu. De esa manera nosotros le vamos a dar lugar a la humildad, porque la humildad es dejar que Dios actúe en nosotros, ser dóciles y darle permiso a Él que moldee todas esas debilidades. Vamos a leer San Mateo 11, 28. Y dice la palabra del Señor, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos acá que la palabra del Señor es bien clara cuando dice que aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Por otro lado, pues nosotros estamos aprendiendo especialmente el día de hoy que la humildad es la que Jesús nos enseña. Jesús siempre nos ha enseñado a que nosotros seamos humildes, porque de esa manera nosotros dice que encontraré sus corazones humildes de corazón, dice,
pacientes y humildes de corazón, y sus almas encontrarán descanso. O sea que el ser humilde trae descanso al alma. El ser humilde trae descanso a nuestro ser. Y qué mejor que nosotros aprender de Jesús, que es el que nos puede guiar a nosotros a tener esa paz interior. Una persona que practica la humildad siempre va a ser una persona diferente. Una persona que donde quiera que vaya va a ser una persona donde encuentre esa armonía dentro de las personas, va a encontrar que las puertas se le abren y va a ser una persona que siempre va a tener algo que dar. Solamente con el ejemplo, una persona sencilla y humilde da a los demás. Y para terminar, pues una de las formas de alcanzar la humildad es la oración. Número 2 es alabar a Dios sabiendo que Él es nuestro Rey, nuestro único, a quien le debemos el honor y la gloria. Y número 3, practicarla día a día haciendo vida la palabra de Dios con el ejemplo que el mismo Jesús nos da. Cada uno de nosotros sabemos si en nuestro corazón hay soberbia o hay humildad. Si hay humildad, hoy nosotros agradecemos a Jesús porque nos da la oportunidad de seguir practicándola y de seguir poniendo en práctica todo aquello que Él nos dice en su palabra. Cuando una persona toma la decisión de ser humilde o de practicar, de trabajar en la humildad, se va a dar cuenta que cada día pues se agita menos, cada día sufre menos, cada día aprende más, porque cuando hay sencillez de corazón, la persona está dispuesta a recibir de los demás, a saber que necesita de los demás, a saber que necesita aprender, que no lo sabe todo. Porque muchas veces Jesús también en su palabra habla de cómo Él ama a los corazones sencillos, pero rechaza a los soberbios. Y hoy el Señor pues nos está diciendo a cada uno de nosotros, invitándonos a que si nos ha costado practicar la humildad, sepamos que es una de las mayores virtudes que podemos tener y que es un fruto muy notado y valorado, es un fruto del Espíritu Santo. Así que el Señor hoy nos invita a que podamos tener esa capacidad de poder decir que no queremos estar llenos de nosotros mismos, como decía el pensamiento, sino que estar dispuestos a que la llenura venga de Dios y que nosotros no tengamos que hacer tanto, que podemos aprender a callar nuestras virtudes para que los demás la descubran. Yo estoy segura que tú que hoy nos estás viendo, tienes muchas virtudes, tienes grandes talentos, tienes muchísima sabiduría y que tú la puedes poner también al servicio de los demás, porque esa es otra parte muy importante. La humildad hace que las personas siempre estén al servicio de los demás. Pero cuando nos dejamos llevar por solamente el deseo de aprendizaje, pues muchas veces hay personas muy estudiosas que se llenan y se llenan y se llenan y tienen libros completos en la cabeza, pero nunca lo ponen al servicio de los demás. Es mejor saber poquito y compartirlo con los demás, porque ahí estamos sirviendo al prójimo de esa manera. Y esa es una práctica también de sentirnos sencillos de corazón, porque podemos dar de lo poco que tenemos, podemos dar a los demás. Que hoy cada uno de nosotros nos quede en el corazón el deseo de practicar la humildad, sabiendo que nos va a llevar a conocer la felicidad
a través de un corazón sencillo como el de María Santísima. Vamos a pedirle al Señor que nos llene con su espíritu este día de esa humildad que todos necesitamos y que a través de pedirla nosotros la vamos a recibir. Gracias, amado Jesús, porque hoy tú me has enseñado que la humildad no es que yo no tenga tal vez una casa lujosa, o que yo no tenga posiblemente abundancia en mi hogar o con todo lo que tengo, que la abundancia es del Espíritu y que podemos tener escasez muchas veces económica, muchas veces material, pero podemos tener un corazón grande para ti, lleno de humildad y sencillez. Gracias, amado Jesús, por esta oportunidad que me das de detenerme un momentito y reflexionar cuál es la verdadera humildad. Todo, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por la intercesión de María Santísima, que nos enseñó a ser verdaderamente humildes. Que Dios te bendiga ahí en tu hogar y que sigamos pidiéndole a Jesús ese deseo de cada día tener un corazón sencillo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.